Marido humilla a su esposa y se atrinchera con los niños. Yo mando aquí, pero llegan tiradores. El sonido del cristal al romperse resonó como un disparo en la noche. Afuera, el ulular de las sirenas se acercaba, cortando la quietud del vecindario. Adentro, la lámpara de la sala yacía hecha pedazos en el suelo, sus fragmentos brillando como estrellas muertas. Ricardo respiraba con dificultad, sus ojos inyectados en sangre, el control escapándosele de las manos como arena entre los dedos. Delante de él, abrazados y temblorosos, estaban los niños. Sofía, de 8 años, con el rostro pálido y los ojos enormes de miedo, y Mateo, de 5, aferrado a su hermana, como si ella fuera su único refugio. «No te atrevas a moverte», bramó Ricardo, su voz distorsionada por la furia dirigida a la puerta cerrada que lo separaba de Ana. «Aquí mando yo, y ellos se quedan conmigo». El miedo de los niños era palpable, casi un olor en el aire. Sofía sollozó en silencio, su pequeño cuerpo convulsionando. Ricardo ni siquiera parpadeó. Su mirada, fija en la puerta, era un desafío, una declaración de guerra. El picaporte giró con lentitud, y Ana, del otro lado, se quedó petrificada. La voz de Ricardo se elevó de nuevo, esta vez con una carcajada amarga. «Ya vienen por ti, Ana, pero no te llevarás a mis hijos, ni hoy ni nunca». La luz azul y roja de las sirenas ya se colaba por las rendijas de las persianas, pintando la sala con destellos intermitentes. La tensión era un cuchillo afilado, listo para cortar el aire en cualquier instante. Capítulo 1. La humillación diaria y el punto de quiebre. La casa de Ana y Ricardo, vista desde la calle, era como cualquier otra en el vecindario. Una fachada modesta, un pequeño jardín con rosales que Ana cuidaba con esmero y cortinas siempre bien puestas. Pero puertas adentro, la realidad era otra. No era un hogar, era un campo minado. Cada día, Ana caminaba sobre puntas, midiendo sus palabras, sus gestos, sus suspiros. Todo para no detonar la volatilidad de Ricardo. Él era el sol y la tormenta de su universo doméstico. Su aprobación era un rayo de luz que duraba poco, y su furia, un huracán que arrasaba con todo a su paso. Ana era una mujer de sonrisa cansada, con una luz en los ojos que se iba apagando poco a poco. Sus días transcurrían entre las labores de la casa, el cuidado de sus 2 hijos, Sofía y Mateo, y la tarea incesante de mantener la paz en un matrimonio donde el abuso emocional era una constante invisible. Ricardo no levantaba la mano a menudo, pero sus palabras eran golpes más certeros que cualquier puño. La humillaba con sarcasmo en público, la menospreciaba frente a los niños, la hacía sentir que no valía nada. «Eres una inútil, Ana», le decía con una voz tan baja que solo ella podía escucharla mientras sonreía a los vecinos. «No serías nada sin mí». Ana, con el tiempo, había desarrollado una especie de armadura, una rutina de silencio y obediencia para evitar los estallidos. Su principal misión era proteger a sus hijos. Se aseguraba de que Sofía y Mateo tuvieran un ambiente lo más normal posible, lejos de las peleas, de los gritos que Ricardo a veces soltaba. Inventaba excusas, los enviaba a jugar lejos cuando la tensión se palpaba en el aire, se tragaba las lágrimas para que ellos no la vieran débil. La atmósfera de la casa era como una olla a presión, siempre a punto de estallar, y Ana era la válvula de escape, la que absorbía toda la toxicidad para que sus pequeños pudieran respirar. El detonante que hizo que todo explotara llegó una tarde de martes, un día cualquiera. Ana había horneado un pastel de chocolate, el favorito de Mateo, para celebrar que Sofía había sacado un 10 en su examen de matemáticas. La casa olía a vainilla y azúcar, un aroma de normalidad que era raro en ese hogar. Ricardo llegó del trabajo y la primera señal de peligro fue el portazo que dio al entrar. Sus hombros tensos, su mandíbula apretada. «Ana, ¿dónde está mi cena?», preguntó sin siquiera mirar el pastel que estaba en la mesa.
Hola, Ricardo. Justo iba a servirla. Y Sofía sacó un 10 hoy, dijo Ana, intentando suavizar el ambiente, la sonrisa algo forzada. Ricardo resopló. Un 10. ¿Y qué? Es su obligación. Además, ¿qué es este olor a dulce? ¿Vas a engordar a los niños? ¿No sabes que el azúcar es malo? Su tono era despectivo, condescendiente. Ana sintió el aguijón de sus palabras. Había pasado horas en la cocina. Solo era un pequeño festejo, Ricardo. Y la cena ya está casi lista, respondió Ana, su voz un poco más firme de lo habitual. Esa pequeña resistencia, esa pizca de desacuerdo, fue suficiente. El ego de Ricardo, frágil como el cristal, se sintió herido. Sus ojos se oscurecieron. Se acercó a la mesa y de un manotazo tiró el pastel al suelo. El postre, aún caliente, se desparramó en una masa chocolatosa sobre las baldosas. Sofía y Mateo, que salían de su cuarto emocionados por el pastel, vieron la escena. Los ojitos de Mateo se llenaron de lágrimas y Sofía se escondió detrás de su hermana, temblando. ¿Qué crees que haces?, gritó Ricardo levantando la voz, ignorando por completo la presencia de los niños. Te dije que no hicieras dulces, no eres más que una desobediente. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Entendido? Su voz era un rugido que hizo temblar las paredes. Ana se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. La humillación fue pública, frente a sus hijos, la peor de todas. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas salir. Miró el pastel destrozado, los ojos de sus hijos, y algo dentro de ella se rompió. Esta vez el límite se había cruzado. La furia de Ricardo no disminuyó. Al ver las lágrimas de Mateo y el miedo de Sofía y la mirada desafiante de Ana, su ira se transformó en una necesidad irrefrenable de control absoluto. Había perdido el respeto de su esposa. Sentía que había perdido el control. Necesitaba reafirmar su poder y lo haría con lo más valioso para Ana, sus hijos. ¡Suficiente!, exclamó Ricardo, su voz baja pero llena de una amenaza gélida. Se acercó a Sofía y a Mateo, los tomó de la mano con fuerza y los arrastró hacia su recámara. Ustedes se quedan conmigo, y tú, Ana, no te atrevas a cruzar esta puerta. La furia en su voz era palpable. Cerró la puerta de la habitación de los niños con un portazo que hizo vibrar toda la casa y le puso el pestillo. Ana corrió hacia la puerta, golpeándola con desesperación. «Ricardo, por favor, déjalos salir, son mis hijos». La voz de Ricardo, amortiguada por la madera, le respondió con un tono de victoria perversa. «Ni lo sueñes, Ana, ya te lo dije. Aquí mando yo, y ahora ellos se quedan conmigo. Vas a aprender a obedecer, te quedarás fuera. No volverás a poner un pie en esta casa hasta que yo lo diga». Su decisión de atrincherarse con los niños era final. La amenaza era clara, y el eco de sus palabras, un recordatorio cruel de su dominio. Ana se quedó ahí, frente a la puerta cerrada, su mundo reducido a la angustia y la impotencia. Los sollozos de sus hijos, apenas audibles, eran puñales en su corazón. La noche apenas comenzaba y el infierno se había desatado en su propio hogar. El picaporte frío bajo la mano de Ana era una burla. Había golpeado la puerta de la habitación de los niños hasta que sus nudillos dolieron. Había suplicado con la voz rota. Había gritado el nombre de sus hijos hasta quedarse sin aliento. Pero del otro lado, solo el silencio tenso, roto a veces por un sollozo ahogado de Mateo o un murmullo indescifrable de Sofía. Ricardo se negaba a abrir. Su aliento furioso se filtraba por debajo de la puerta, un recordatorio constante de su victoria cruel. Ana se encontraba fuera de la casa, prisionera de su propia impotencia. La desesperación la asfixiaba. Sus pulmones parecían negarse a respirar el mismo aire que la separaba de sus pequeños. Las persianas de las ventanas del cuarto de los niños estaban bajadas, como párpados ciegos, impidiendo cualquier vistazo al interior. No podía verlos, no podía tocarlos, y el temor por su bienestar le carcomía el alma. ¿Estarían bien? ¿Les habría hecho daño?
Su mente se llenaba de imágenes horribles que intentaba alejar con la misma fuerza con la que golpeaba la puerta. El reloj de la sala, que antes marcaba las horas con un tic-tac monótono, ahora parecía burlarse de ella con cada segundo que pasaba, estirando la angustia hasta lo insoportable. Intentó hablar con Ricardo a través de la puerta, razonar con él, pero sus palabras eran inútiles. «Ricardo, por favor, piensa en ellos. Los niños no tienen la culpa de esto. Déjalos salir, te lo ruego». La respuesta de Ricardo era siempre la misma, un gruñido ahogado o un silencio sepulcral que era aún más aterrador. La casa, antes un refugio, se había convertido en una fortaleza inexpugnable y ella, su dueña, estaba encerrada fuera, impotente, viendo cómo su vida se desmoronaba. Pasaron las horas, eternas y gélidas, y Ana siguió ahí, sentada en el suelo frío del pasillo, con la espalda pegada a la puerta, como si así pudiera sentir la cercanía de sus hijos. Cada vez que escuchaba un ruido, un movimiento, su corazón daba un vuelco, esperando que la puerta se abriera, pero nunca lo hacía. Dentro del cuarto, Ricardo comenzó su manipulación de los niños. El pastel destrozado en la sala era el primer acto de una obra perversa. Sentó a Sofía y Mateo en la cama, sus ojos rojos y sus voces tensas, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su mamá está enojada, mis niños, muy enojada. Por eso se fue. Ella siempre se enoja y se va, ¿verdad? Su voz era suave, casi susurrante, una caricia venenosa. Sofía lo miró con recelo, sus pequeños hombros encogidos. Mateo, más pequeño e impresionable, se aferró a su pantalón. «No, papi, mami no se fue. Tú no la dejaste entrar». Ricardo frunció el ceño. El destello de ira en sus ojos fue apenas perceptible. «Tu mami está confundida, Sofía. Hay gente mala afuera que quiere separarnos. Y ella está de su lado. Pero yo estoy aquí para protegerlos. Yo soy su protector. Nadie les va a hacer daño mientras yo esté aquí». Apuntó con un dedo tembloroso a la ventana. «Esas personas de afuera quieren lastimarnos, quieren llevárselos lejos de mí, pero yo no lo voy a permitir. Yo soy su papá y yo los amo más que nadie». El hombre, que momentos antes había tirado un pastel y gritado a la madre de sus hijos, ahora se victimizaba, presentándose como el héroe, el único bastión de seguridad frente a un mundo hostil. Les contó historias distorsionadas de la relación con Ana, de supuestas traiciones, de cómo ella no los quería lo suficiente. Los niños, pequeños y vulnerables, absorbían cada palabra. Sofía, con su mente de 8 años, sentía una punzada de duda. Recordaba la dulzura de su madre, las risas que compartían, pero el miedo era una neblina que empañaba sus recuerdos. Mateo, en cambio, era una esponja. Veía a su padre alterado, pero también a su padre diciéndole que los amaba, que los protegía. La percepción de los niños sobre la situación se complicaba, sus mentes infantiles luchando por conciliar el amor por sus padres con la terrible realidad que los rodeaba. Ricardo les ofreció dulces, les puso sus películas favoritas, intentando construir un muro de engaños alrededor de ellos. «¿Ven? Con papá están seguros. Su mamá los dejó, pero papá nunca los va a abandonar». Los sollozos de los niños disminuyeron, reemplazados por una confusión silenciosa. Mientras tanto, en el exterior, la extraña quietud de la casa, rota solo por el ocasional grito desesperado de Ana, comenzó a levantar sospechas. Los vecinos, que siempre habían percibido una tensión latente en la familia, notaron que algo andaba muy mal. La señora Consuelo, una vecina de toda la vida, que había visto a Ana golpear la puerta con desesperación y luego sentarse en el pasillo, supo que algo grave sucedía. «Ricardo es un hombre difícil», pensó, «pero esto no es normal». Otros vecinos también escucharon los gritos y el golpe seco del cristal. Las luces de la casa permanecían apagadas, excepto por una tenue luz en el cuarto de los niños. El auto de Ana estaba en la entrada, pero ella no salía.
Los primeros indicios externos de la situación anormal no tardaron en manifestarse. El teléfono de la señora Consuelo zumbó con el número de emergencias. Mi vecino, creo que ha encerrado a su esposa e hijos, dijo con voz temblorosa. Los rumores se esparcieron como pólvora por el vecindario. La preocupación se transformó en alarma. Poco después, las primeras luces azules y rojas comenzaron a teñir las calles cercanas. Las sirenas, que al principio eran un eco lejano, se hicieron más fuertes, más presentes. En cuestión de minutos, la calle se llenó de vehículos policiales, patrullas, una camioneta de la policía y luego un par de autos indistintivos, pero con hombres uniformados bajando con radios y equipos. Se empezó a establecer un primer cordón policial alrededor del domicilio. Conos naranjas y cinta amarilla con la leyenda "No Cruz" delimitaron el área. Los vecinos curiosos comenzaron a asomarse por las ventanas y algunos valientes salieron a sus jardines, observando la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Un oficial se acercó a Ana, que seguía sentada en el pasillo, con la mirada perdida. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Qué está pasando aquí?» Ana levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, y solo pudo susurrar: «Mis hijos están adentro. Él no los deja salir». El tenso silencio de la casa de Ana y Ricardo había sido roto por la inconfundible presencia de la ley, marcando el inicio de un enfrentamiento que nadie sabía cómo terminaría. El aire se cargaba con la tensión de lo que estaba por venir. El olor a café rancio se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. Las horas se habían estirado como chicle, cada minuto un siglo para Ana, quien ahora estaba sentada en la patrulla del oficial que la había atendido. Desde ahí podía ver cómo su casa se convertía en el centro de un circo de luces parpadeantes y murmullos graves. La calle, antes tan familiar, ahora parecía un campo de batalla. Unidades policiales, vehículos de emergencia y ambulancias se alineaban en fila india, transformando la tranquilidad del vecindario en una escena de crisis. La llegada de las autoridades había sido rápida, pero la espera se hacía insoportable. Un equipo de negociadores de rehenes había tomado el mando. Un hombre alto, de voz calmada pero firme, el sargento Miranda, se acercó a Ana para interrogarla, buscando cada detalle sobre Ricardo, su temperamento, sus hábitos, si tenía acceso a armas. Ana, con la voz temblorosa, le contó todo lo que pudo: las humillaciones, el control, el miedo constante. Miranda escuchaba con una seriedad que no ocultaba la preocupación en sus ojos. El perímetro de seguridad se había ampliado. Cintas amarillas rodeaban varias casas a la redonda y los vecinos curiosos eran mantenidos a raya por oficiales uniformados que vigilaban con rostros de piedra. Unidades tácticas, aún sin armamento visible, se movían con sigilo, tomando posiciones estratégicas. Desde su ventana, Ana observaba el baile de luces y sombras, el nudo en su estómago apretándose con cada minuto que pasaba. Sus hijos, sus pequeños Sofía y Mateo, estaban al otro lado de esas paredes, con Ricardo. Los primeros intentos de comunicación con Ricardo comenzaron de inmediato. Un negociador, con una voz tranquila y pausada, se acercó al megáfono. «Ricardo, sabemos que estás ahí. Queremos hablar contigo. Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos asegurarnos de que los niños estén bien». La voz retumbó en el silencio tenso de la noche. La respuesta de Ricardo no se hizo esperar. Un grito ahogado, una blasfemia, y luego el sonido de algo estrellándose contra una pared. La ventana del cuarto de los niños, que daba hacia el jardín trasero, permanecía oscura. Las llamadas al teléfono fijo de la casa eran constantes, pero Ricardo las ignoraba o las respondía con insultos. «Déjenme en paz, esto es mi casa, yo mando aquí, no tienen derecho a meterse». Su actitud agresiva e intransigente se hacía evidente con cada interacción fallida. Los negociadores intentaban establecer un vínculo, hablar de los niños, apelar a su razón,
Pero Ricardo estaba ciego de ira y un extraño sentido de victoria perversa. Su voz, que a veces se escuchaba por el megáfono que la policía había instalado discretamente cerca de la casa, era un torbellino de acusaciones contra Ana, contra la policía, contra el mundo entero. Ella me provocó. Es su culpa. Quiere quitarme a mis hijos, pero no lo va a lograr. La noche avanzaba y con ella la tensión aumentaba. Los niños no habían sido vistos ni escuchados desde el inicio del encierro. Eso era lo que más preocupaba a los mandos. El sargento Miranda, con el ceño fruncido, hablaba por radio con su equipo. Necesitamos saber si los niños están ilesos. Ricardo no coopera. Necesitamos un punto de inflexión. La situación era crítica. Fue entonces cuando Ricardo decidió elevar el nivel de amenaza. Por el megáfono de la policía, su voz, ahora con un tono demente, hizo que el corazón de Ana se detuviera. Si no se largan de aquí en 10 minutos, le juro que algo le va a pasar a uno de los mocosos. Tengo una pistola y no dudaré en usarla. La mención de una pistola envió un escalofrío por la espalda de todos los presentes. Hasta ese momento, no había pruebas de que Ricardo estuviera armado. La tensión dentro y fuera de la casa era máxima, una cuerda estirada a punto de romperse. Los rostros de los policías se volvieron sombríos. Un oficial de alto rango, el comandante Sánchez, llegó al puesto de mando, su semblante grave. ¿Tenemos verificación de arma?, preguntó Sánchez a Miranda. No, comandante, pero su amenaza es explícita y su estado mental es muy volátil. Parece que está perdiendo el control por completo. Los negociadores hicieron un último intento, una súplica desesperada. Ricardo, no tienes que hacer esto. Piensa en Sofía y Mateo. Queremos que salgan sanos y salvos. La respuesta fue un grito enloquecido, seguido por el sonido inconfundible de un cristal rompiéndose de nuevo, esta vez de la cocina. El indicio de que podría tener acceso a objetos peligrosos o estar haciendo daños dentro de la casa era alarmante. La amenaza de la pistola, real o no, había cambiado el juego. El tiempo se había agotado para la negociación pacífica. El comandante Sánchez se giró hacia su equipo. La decisión de intervenir era la única opción viable. No podemos arriesgarnos a que cumpla su amenaza. Los niños están en peligro inminente, suspiró, el peso de la decisión evidente en su rostro. Preparen a los tiradores. Necesitamos un equipo de asalto listo para una entrada forzada. Quiero la estrategia más limpia posible. Máxima precaución. La prioridad son los niños. La orden resonó en el aire, fría y calculada. Los radios comenzaron a crujir con nuevas instrucciones. En el perímetro, los agentes de uniforme ahora llevaban chalecos antibalas más pesados y cascos. Un camión discreto se acercó y de él descendieron figuras con trajes oscuros, armamento especializado y un semblante serio. Eran las unidades tácticas especializadas, los llamados tiradores, cada uno con una misión clara: sacar a los niños con vida. El tic-tac del reloj se aceleró y Ana, desde la patrulla, sintió un escalofrío que no era de frío. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, el instante en que el destino de sus hijos se jugaría en unos pocos minutos de infarto. La casa se había convertido en una trampa y la única forma de liberar a sus pequeños era con una intervención que prometía ser tan peligrosa como la locura de Ricardo. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de las ventanas, pero el calor de la tensión superaba cualquier baja temperatura. El comandante Sánchez dio la orden final por el intercomunicador, su voz grave y concisa. Equipo Alfa y Beta en posición. Tiradores, ¿listos? Procedan con cautela. Prioridad, los niños. Desde la patrulla donde la habían resguardado, Ana veía las sombras moverse entre los árboles y los arbustos, figuras oscuras y silenciosas que se deslizaban con la precisión de depredadores. No eran hombres, eran fantasmas armados.
La preparación para la acción era un ballet macabro de sigilo y profesionalismo. Los equipos de élite, los que la gente llamaba tiradores, estaban en sus posiciones. Un francotirador, con el rostro cubierto y el ojo pegado a la mira telescópica, se había apostado en el techo de una casa vecina, sus dedos expertos ajustando el enfoque, listo para cualquier eventualidad. Otro, en el follaje espeso de un árbol, tenía una visión clara de la ventana del cuarto de los niños. Abajo, en el suelo, las unidades de asalto equipadas con chalecos antibalas voluminosos, cascos con visores nocturnos y armas automáticas con silenciadores se movían como sombras. Cada paso era medido, cada respiración controlada. Habían estudiado los planos de la casa, cada punto ciego, cada vulnerabilidad de entrada. Sabían dónde estaba cada ventana, cada puerta, dónde podían estar los niños. La tensión era palpable en el aire, un hilo invisible que unía a todos los agentes en una misión de vida o muerte. Los radios susurraban coordenadas y confirmaciones. No había espacio para errores. La vida de Sofía y Mateo dependía de esa precisión milimétrica. Desde el puesto de mando, improvisado en la camioneta blindada, el sargento Miranda observaba las pantallas de los drones, que mostraban imágenes térmicas del interior de la casa. Ricardo sigue en el cuarto de los niños, comandante. Los pequeños están con él, inmóviles, parece que están dormidos o sedados. La noticia era un alivio y una preocupación al mismo tiempo. Los niños estaban quietos, pero ¿por qué? La pregunta se quedó flotando en el aire. La estrategia de infiltración se puso en marcha. Un pequeño equipo de reconocimiento se acercó a la parte trasera de la casa. Mientras tanto, en el frente, una patrulla distractoría hizo sonar una sirena corta y tenue, como si pasara por accidente. El ruido era mínimo, solo lo suficiente para desviar la atención de Ricardo por un instante. Fue la señal. En ese momento, el equipo táctico principal se movió. Uno de los agentes, con una herramienta especializada, forzó la cerradura de la puerta trasera con un chirrido casi inaudible. Otro, con un ariete, estaba listo para romper la ventana de la cocina si fuera necesario. El momento exacto de la irrupción fue una coreografía de velocidad y sigilo. La puerta trasera cedió con un golpe seco, ahogado por el silenciador que un agente había colocado. El primer equipo entró, rodando por el suelo, las linternas montadas en sus armas iluminando cada rincón. El olor a humedad y a comida fría les golpeó la nariz. Se movieron con fluidez por la cocina y el comedor, despejando cada espacio, sus ojos escaneando la oscuridad. El sigilo era crucial. No querían alertar a Ricardo antes de tener el control, pero el destino o la paranoia de Ricardo tenía otros planes. Justo cuando los agentes llegaban al pasillo que conducía al cuarto de los niños, un ruido, un cristal rompiéndose de nuevo, esta vez dentro de la recámara de los pequeños. Ricardo, en un arrebato de ira o miedo, había destrozado un espejo. El sonido fue una alerta. En ese instante, Ricardo se dio cuenta de la irrupción. No supo cómo, quizás escuchó un leve roce o la presión de la puerta trasera al abrirse. «¡Fuera de mi casa!», rugió Ricardo, su voz llena de pánico y furia, un eco que reverberó por los pasillos. Él había estado despierto, vigilando, su mente turbia por la tensión y el control. Se levantó de golpe, sus ojos desorbitados por el terror. Vio las siluetas de los agentes en el pasillo, sus armas apuntando. El clímax de la confrontación estalló en ese momento. Ricardo, como una bestia acorralada, reaccionó de forma violenta y desesperada. Se abalanzó sobre Sofía y Mateo, quienes, al escuchar los gritos de su padre y la irrupción, despertaron aterrorizados. Los tomó a cada uno por el brazo, usándolos como escudos humanos, arrastrándolos hacia la ventana de la habitación. «¡Aléjense! ¡Oh, juro por Dios que los mato! ¡No se acerquen!». Su voz era un alarido de locura.
El miedo más puro se reflejaba en los rostros de los niños, que ahora gritaban. Sus pequeños cuerpos temblaban entre las manos férreas de su padre. Los agentes del equipo Alfa, liderados por el capitán Romero, se detuvieron en seco. No podían disparar. Los niños estaban directamente en la línea de fuego. «Suelte a los niños, Ricardo. No lo haga más difícil», gritó Romero, intentando mantener la calma en su voz. Ricardo, con una fuerza desmedida por la adrenalina, intentó romper el cristal de la ventana para escapar, o quizás para lanzarse con los niños en un último y desgarrador intento de control. Pero los tiradores en el exterior tenían una visión clara. La vida de los niños y de los agentes pendía de un hilo. El francotirador en el techo tenía la mira fija en el brazo de Ricardo, esperando la orden. Cualquier movimiento en falso podía ser fatal. El caos era total. Los gritos de los niños, las órdenes de los agentes, la respiración agitada de Ricardo, todo se mezclaba en una sinfonía de terror. La confrontación era rápida y brutal, una danza macabra donde cada segundo contaba. La vida de Sofía y Mateo, inocentes y aterrorizados, estaba en el centro de ese infierno, a merced de la locura de su padre y la puntería de los que intentaban salvarlos. El tiempo se detuvo por un instante, un soplo gélido que contuvo el aliento de todos. Ricardo, con los niños aferrados a él, intentaba romper la ventana, su rostro una máscara de furia y desesperación. Fue entonces cuando un destello rápido y preciso iluminó la oscuridad. El francotirador apostado en el techo vecino, con una frialdad milimétrica, disparó, no a Ricardo, sino a la mano que sostenía a Mateo con un arma de contención no letal, un dardo paralizante que buscaba inmovilizarlo sin causar daño grave. El impacto fue seco. Ricardo soltó un alarido de dolor y sorpresa. Su mano se aflojó. Y Mateo, con un grito ahogado, cayó al suelo, a salvo de sus garras, aunque su pequeña pierna rozó con un trozo de cristal de la ventana que se astilló por el impacto. Los agentes del equipo Alfa no perdieron ni un segundo. Se lanzaron sobre Ricardo. El forcejeo fue breve y brutal. Ricardo fue sometido y neutralizado con una eficacia implacable. En su delirio intentó morder, patalear, pero la fuerza y la coordinación de los policías lo superaron. Le colocaron esposas en las muñecas, mientras un agente revisaba su ropa en busca de más armas. No había otra pistola, solo un cuchillo de cocina que había usado para romper el espejo, que ahora yacía en el suelo. El aire se llenó del sonido de las radios, confirmando la neutralización del sujeto. La amenaza, al menos por ahora, había terminado. Sofía, al ver a su padre inmovilizado, se encogió en un rincón de la habitación. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Mateo, por su parte, lloraba a gritos. Su pierna raspada le ardía un poco y el susto le había calado hasta los huesos. Un paramédico del equipo táctico entró de inmediato, revisando a los niños con manos expertas. El desenlace del enfrentamiento había sido rápido. Los niños, aunque visiblemente aterrorizados, no sufrían heridas graves. Mateo tenía un pequeño rasguño en la pierna, apenas una línea roja por el roce con el cristal, pero era suficiente para resaltar la cercanía del peligro, lo cerca que estuvieron de un desenlace fatal. Desde el exterior, Ana había escuchado los gritos, el disparo seco, el caos. Su corazón latía a 1000 por hora, cada fibra de su ser gritaba por sus hijos. El sargento Miranda, al ver la señal de todo despejado, se acercó a la patrulla. «Están bien, Ana. Sus hijos están a salvo. Están a punto de salir». Lo que siguió fue un borrón de emociones. Los equipos de rescate entraron a la casa. Primero salió Sofía, sostenida por un agente, su rostro pálido y sus ojos rojos de tanto llorar. Luego, Mateo, acunado en los brazos de un paramédico, su carita mojada por las lágrimas. El reencuentro fue un momento emotivo, pero doloroso.
Ana corrió hacia ellos, sus brazos abiertos, sus piernas flaqueando. Cuando tuvo a Sofía entre sus brazos, el abrazo fue desesperado, un refugio contra todo el horror. Sofía se aferró a ella con la fuerza de un koala, escondiendo su rostro en el hombro de su madre, sollozando con fuerza. Luego Mateo fue puesto en sus brazos, y su pequeño cuerpo tembloroso se hundió en ella, buscando consuelo. El alivio inmenso le inundó el pecho, una marea cálida que contrastaba con el horror de lo vivido. Los besó una y otra vez, sintiendo sus pequeños cuerpos, confirmando que estaban ahí, vivos, a salvo. Pero al mirarlos, al ver sus ojos llenos de miedo, el rastro de las lágrimas en sus mejillas, el pequeño rasguño en la pierna de Mateo, Ana sintió un dolor profundo, una herida en el alma que tardaría en sanar. La imagen de Ricardo, su esposo, el padre de sus hijos, atrincherado y fuera de sí, se grabaría para siempre en su memoria. Los servicios de emergencia no tardaron en actuar. Los niños fueron llevados a una ambulancia donde paramédicos pediátricos los revisaron minuciosamente. Les hablaron con voz suave, les dieron juguetitos para distraerlos, pero la conmoción era evidente. Sofía apenas respondía, su mirada perdida. Mateo estaba más vocal, llorando intermitentemente, pero ambos estaban visiblemente conmocionados y confundidos. A Ana también la atendieron. Le ofrecieron un té caliente y la revisaron para descartar cualquier herida. Estaba ilesa físicamente, pero su estado psicológico era frágil. Sus manos temblaban y cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento del encierro, los gritos de Ricardo, la impotencia. Un psicólogo de emergencias se acercó a ella, ofreciéndole apoyo, explicándole los pasos a seguir para ella y para los niños. Mientras tanto, la casa de Ana, su hogar, se había transformado. Los cristales rotos, los muebles volcados, las cintas policiales en las puertas. Todo era un escenario mudo de la violencia que la familia había padecido. Los peritos ya comenzaban a trabajar, documentando la escena. Era una imagen desoladora, el recuerdo tangible de la pesadilla que habían vivido. La normalidad se había roto en 1000 pedazos, como la lámpara de la sala. Ana sabía que, aunque sus hijos estaban a salvo, el camino para reconstruir sus vidas, para sanar esas heridas invisibles, apenas comenzaba. La noche había sido larga y brutal, y el amanecer traía consigo el peso de las consecuencias inmediatas, pero también la promesa de un nuevo y difícil comienzo. El olor a desinfectante se había metido hasta en los huesos de Ana. Han pasado 3 meses desde aquella noche de terror, y la casa, aunque reparada y limpia, se sentía ajena. Las ventanas rotas ya no estaban. Los muebles destrozados habían sido reemplazados, pero la casa ya no era un hogar, sino un caparazón vacío, un recordatorio constante de la violencia que había presenciado. Ricardo ya no estaba. Había sido llevado, procesado y encarcelado, su sentencia resonando con una frialdad que no alcanzaba a curar el daño que había hecho. Pero su ausencia física no significaba el fin de su presencia. Sus sombras, invisibles y pesadas, seguían ahí, acechando en cada rincón, en cada silencio. Las secuelas a largo plazo del trauma se manifestaban día a día, como grietas invisibles en el alma de Ana y sus hijos. Sofía, antes una niña risueña y llena de vida, ahora era un murmullo. Hablaba poco, sus ojos grandes y tristes se perdían en el vacío, y cualquier ruido fuerte la hacía encogerse. Las pesadillas eran recurrentes. Despertaba en la mitad de la noche, bañada en sudor, gritando por su padre, por los policías, por el miedo. Ana la abrazaba, la acunaba, intentando calmarla, pero sabía que sus brazos no eran suficientes para borrar el horror que había visto. En la escuela, Sofía había bajado sus calificaciones y se había aislado de sus amigos. Los maestros reportaban que no participaba, que parecía ausente. Mateo, por su parte, había desarrollado cambios de comportamiento que alarmaban a Ana.
El niño, que antes era dulce y juguetón, ahora tenía arranques de ira incontrolables. Lanzaba juguetes, golpeaba la pared y a veces se negaba a hablar, encerrándose en sí mismo. Por las noches insistía en dormir con su madre, aferrándose a ella con una fuerza desesperada. «¿Papi va a volver, mami?», preguntaba con frecuencia, una mezcla de miedo y anhelo en su voz, una dificultad para procesar lo ocurrido que le partía el alma a Ana. Ricardo, en su manipulación, les había sembrado ideas que ahora florecían como maleza en sus pequeñas mentes, complicando su recuperación. Ana, con una fortaleza admirable, sabía que no podía derrumbarse. Sus hijos la necesitaban entera, aunque por dentro se sintiera deshecha. El proceso de recuperación era un camino arduo, empinado y lleno de obstáculos invisibles. La terapia se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. Sofía y Mateo asistían a sesiones de juego terapéutico, donde un psicólogo especializado en trauma infantil los ayudaba a expresar lo que no podían decir con palabras. Ana, por su parte, iba a sesiones individuales, donde desgranaba el infierno que había vivido, las humillaciones, el miedo, la culpa. Aprendió herramientas para manejar sus propias crisis de ansiedad y para entender y apoyar a sus hijos en su proceso. Además del apoyo psicológico, Ana inició un camino legal complejo. Había solicitado una orden de restricción permanente contra Ricardo. Se estaba preparando para el divorcio, un paso doloroso pero necesario para cortar definitivamente los lazos con su agresor. Los abogados la guiaban a través de un laberinto burocrático, y aunque cada papel, cada audiencia era un recordatorio de su pasado, Ana se mantenía firme. Quería un futuro seguro para sus hijos y estaba dispuesta a luchar por ello. La ayuda de una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica fue crucial. Le ofrecieron no solo asesoría legal, sino también un grupo de apoyo donde conoció a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sentir que no estaba sola, que sus experiencias eran válidas, le dio un respiro, una fuerza renovada para seguir adelante. Ana, en su determinación para reconstruir sus vidas, se enfocaba en pequeños triunfos diarios. Celebraba cada vez que Sofía sonreía de verdad, cada vez que Mateo jugaba sin un arrebato de ira, cada noche que dormían sin pesadillas. No minimizaba las dificultades que enfrentaban. Sabía que el camino sería largo, lleno de retrocesos y momentos de desesperación. Pero también sabía que cada pequeño paso los acercaba a la sanación. Había vuelto a trabajar, vendiendo sus artesanías en un pequeño mercado del pueblo, lo que le daba un sentido de independencia y propósito. Estaba aprendiendo a vivir sin el miedo constante, a tomar sus propias decisiones, a respirar sin la sombra de Ricardo. Ricardo, por su parte, enfrentó la justicia con la misma arrogancia que lo había consumido. Pero esta vez, su poder no le sirvió de nada. El peso de la ley cayó sobre él con toda su fuerza. Fue declarado culpable de secuestro, agresión y abuso psicológico. Su destino sirvió como una sombría advertencia sobre el abuso y la violencia. La condena fue ejemplar, años de prisión que lo mantendrían lejos de Ana y sus hijos. Se decía que en la cárcel su locura se había agudizado. Sin el control sobre nadie, sin el poder para humillar, se había convertido en un hombre vacío, consumido por su propia rabia y delirios. Su nombre se susurraba en el vecindario como un cuento de terror, un recordatorio de que la maldad, al final, siempre paga su precio. La historia de Ana y sus hijos no tiene un final donde todo se resuelve con una varita mágica. Es un final abierto, un testimonio de la resiliencia humana frente al trauma. La familia avanza, paso a paso, hacia un futuro de sanación, construyendo sobre los escombros de lo que fue. Cada día es una oportunidad para sanar una herida, para fortalecer un lazo, para recordar que, a pesar del dolor, hay esperanza. Saben que la reconstrucción es un viaje continuo,
pero ahora tienen la libertad, la seguridad y el amor mutuo para emprenderlo. El sol de la mañana, que antes les parecía un castigo, ahora los ilumina, prometiendo un nuevo comienzo, más seguro, más sano, donde el amor y la paz finalmente pueden echar raíces. La historia de Ana, Ricardo y sus hijos, con todo el dolor y la angustia que conlleva, nos deja una reflexión profunda y cruda sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad más oscura. Es un recordatorio contundente de que la violencia, especialmente la que se esconde tras las puertas de un hogar, deja cicatrices invisibles pero profundas, que tardan en sanar, si es que alguna vez lo hacen por completo. Ana, la protagonista, se convierte en un símbolo de la fortaleza que muchas personas encuentran cuando todo parece perdido. Ella no solo sobrevivió a la humillación y el encierro, encontró la fuerza para luchar por sus hijos, para enfrentar el caos y para finalmente iniciar el arduo camino hacia la recuperación. Su valentía no reside en un acto heroico puntual, sino en la determinación diaria de seguir adelante, de proteger a los suyos y de no dejarse consumir por la oscuridad. Esta narrativa nos enseña que el verdadero control no está en el abuso de poder, en la manipulación o en la violencia, como Ricardo creía. Su "yo mando aquí" se desvaneció ante la intervención de la ley y, más importante aún, ante la inquebrantable voluntad de Ana de romper ese ciclo de terror. Nos muestra que la libertad no es solo física, es también emocional y psicológica, y que alcanzarla requiere un coraje inmenso. La presencia de los tiradores y la intervención de las autoridades, aunque necesarias, solo fueron una parte de la solución. La verdadera batalla, la más difícil, se libró y se sigue librando dentro de la familia. La lucha contra el trauma, el miedo y la confusión. Es un testimonio de que la ayuda externa es vital, pero el proceso de sanación es profundamente personal y requiere un compromiso constante. La historia también nos obliga a mirar las consecuencias devastadoras de la violencia en los más vulnerables, los niños. Sofía y Mateo, inocentes espectadores y víctimas de la locura de su padre, cargan con el peso de esa noche y de la dinámica tóxica que vivieron. Sus cambios de comportamiento, sus pesadillas y su dificultad para procesar lo ocurrido son un grito silencioso que nos recuerda la urgencia de proteger a la infancia y de proveerles las herramientas para sanar. Nos enseña que el daño no siempre es físico. A menudo, las heridas más profundas son las que no se ven a simple vista. Finalmente, el final abierto de esta historia es quizás su lección más potente. No hay un cierre mágico, no hay una resolución perfecta. La recuperación es un viaje continuo, un proceso lleno de altibajos, de días buenos y malos, pero hay esperanza. La historia de Ana y sus hijos es un recordatorio de que, incluso después de las tormentas más feroces, la capacidad humana de reconstruirse, de buscar la paz y de encontrar un nuevo sentido a la vida es una fuerza imparable. La condena de Ricardo sirve como una advertencia clara. La violencia no tiene cabida y sus consecuencias son duras y definitivas para quien la ejerce. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el apoyo a las víctimas y la necesidad de erradicar la violencia en todas sus formas, para que cada hogar sea un refugio y no un campo de batalla. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.